Mateo capítulo 19, versículo 16. Dimos lectura durante la lectura del servicio a este pasaje que trata sobre el joven rico, hermano. Esta historia tan conocida, ¿sí? tan hablada, probablemente, y que no deja más que una enseñanza sobre las riquezas. Deja de hecho una enseñanza sobre nuestra fe, en donde en esta plática que tiene este joven rico, que muy probablemente no era joven ya, ¿sí? Muy probablemente ya era adulto, porque dice que desde su juventud guarda los mandamientos, ¿sí? Entonces, si es desde su juventud que los guarda, entonces ya no ha de estar en su juventud y ha tenido tiempo para guardar los mandamientos. Le hace este personaje una pregunta muy importante, quizá una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? ¿Sí? A lo que el Señor responde: bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que el Señor aquí omite muchos otros mandamientos, ¿no es así? La ley judía tenía más de 600 mandamientos. Imagínense Jesús diciendo los 600 mandamientos a aquel hombre. De tal manera que Jesús lo resume de alguna manera, ¿sí? De alguna manera elige solamente hablar sobre el decálogo, que son los 10 mandamientos en las tablas de la ley, ¿sí? Y omite de manera muy probablemente adrede el mayor mandamiento de todos, ¿sí? ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el mayor mandamiento. Y dice la palabra, y el segundo mayor es semejante, pero no es igual, ¿sí? Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice la palabra, se resume la ley y los profetas. Pero el Señor Jesús solamente le dice a aquel hombre: amarás a tu prójimo como a ti mismo, junto con los anteriores que les menciona ahí en el versículo 18 y en el versículo 19. De tal manera, hermanos, que Jesús sabía que le faltaba un mandamiento a este joven rico. Le faltaba amar a Dios. ¿Cómo sabe Jesús aquello? Porque sabía el corazón de ese joven rico. Sabía, hermano, que estaba viendo su corazón. Imagínense que Dios sabe qué ve su corazón, ¿sí? ¿Qué ve mi corazón? Dios lo sabe. De tal manera que cuando este hombre le hace esta pregunta, quizá de manera genuina, o quizá solamente era para exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Porque dice: todo lo he hecho, todo lo he guardado, ¿sí? Usted recuerde que el judío, hermanos, se caminaba su vida de fe a través de las obras de la ley, ¿sí? Y Jesús está hablando aquí con un judío, ¿sí? De tal manera que si alguien nos preguntara el día de hoy: oye, hermano, tú que vas a la iglesia, tú que eres un hermanito, ¿verdad? Porque así algunos nos dicen, los hermanos o los de la religión, ¿verdad? ¿Cómo le hago si nos hiciera esta pregunta? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuál será nuestra respuesta, hermano? ¿Sí? Si nos preguntaran eso. Bueno, como no es escuela dominical, no espero que respondan, ¿verdad? La escuela dominical fue a las 10:30. Allá aviento el anuncio otra vez, hermanos. La respuesta es: pues cree en Jesucristo. Como el carcelero, ¿se acuerdan? El carcelero le pregunta eso a Pablo: ¿qué debo de hacer para tener la vida? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿sí? ¿Y cómo que toda tu casa? Bueno, porque después de ese suceso, si usted lee ahí el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que Pablo lo visita a su casa,
y ahí hace posada, y ahí muy probablemente comparte, hermanos, porque Pablo no va a estar hablando del fútbol, ¿verdad? Pablo muy probablemente comparte a su familia y el evangelio llega a toda la familia, ¿sí? Entonces nosotros responderíamos, pues ten fe, ok, pero ¿sabe qué, hermano? Hacer estos mandamientos también necesitan fe. ¿Por qué? Porque el que los da es Dios, ¿no es así? Los mandamientos los da Dios. Y para yo hacer los mandamientos, antes de hacerlos necesito creer que el que los dio es verdadero. De otra manera, pues estaría golpeando al viento. ¿Tiene sentido lo que digo, hermano? ¿Se escuchará un amén en el pueblo de Dios? Espero explicarme, hermano. Espero explicarme. ¿Sí? El no matarás, el no adulterarás, el no hurtarás, el no dirás falso testimonio, primero necesita tener fe la persona y creer que Dios es el que da el mandamiento. Y después de creer que Dios es el que lo da, lo hago. ¿Se fija cómo también el judío requería fe para hacer las cosas que tenía que hacer? Porque desde Abraham, que es el padre de los judíos en la carne, desde Abraham la fe está puesta, ¿sí? Y creyó Abraham, dice Génesis, y le fue contado por justicia. Es decir, fue justificado Abraham. ¿Cómo? ¿Por sus obras? No, por su fe. Entonces, Jesús sabía, ya con esto cierro el paréntesis, Jesús sabía que a este hombre le faltaba el gran mandamiento. ¿Por qué el gran mandamiento? Porque ese mandamiento estaba ocupado por otra cosa, las riquezas, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, bueno, te falta una cosita, ¿sí? En otro evangelio dice que Jesús le amó, ¿sí? Cuando el joven, este hombre dice, todo lo he hecho, maestro, desde mi juventud, lo he hecho todo. Dice la palabra, Jesús lo amó. Y cuídese cuando Jesús le ama, hermano, porque cuando Jesús le ama, le va a decir lo que hay en su corazón, ¿sí? Entonces Jesús lo ama, y después de que lo ama, le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. Y aquel hombre se va triste porque tenía muchas posesiones, dice la Escritura. De tal manera, hermanos, que ¿dónde estaba el corazón de aquel hombre? En las riquezas, ¿no es así? Es obvio que estaba en las riquezas. Pero escuchen, entonces, en el 23, Jesús dice a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Imposible? No. Difícil. No imposible, difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús, claro que está haciendo una exageración. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y le voy a invitar, después de escuchar esto, a buscar Lucas 19. Y le voy a mostrar cómo es posible para Dios, cómo Dios hace posible lo imposible. Lucas 19:1. ¿Lo tiene? Amén. Esta es la historia de Zaqueo. Zaqueo, hermano, era otro hombre rico en la Escritura, que tiene un encuentro con Dios, con Jesús, con Dios encarnado. Zaqueo era aquel hombre chaparrito que veía que Jesús venía en la multitud y se sube a un árbol sicómoro para verlo, ¿sí? Y entonces
dice el versículo 5 del capítulo 19 de Lucas: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Por qué? Lo leemos en el versículo 2. Dice que era un varón llamado Zaqueo, escuchen, que era jefe de los publicanos. ¿Y qué dice ahí? Y rico. ¿Sí? Y rico. Era jefe de los publicanos. Hermanos, el publicano, ¿sí?, se fajaba de billetes. Ahora, él era el jefe de los publicanos. Imagínense la riqueza de este hombre, ¿sí? Y acuérdense, muchos publicanos, un jefe, ¿sí? Solamente había un jefe, al menos de alguna región, ¿sí? Hermano, este hombre era riquísimo, como no tenemos idea, ¿sí? Entonces, para que la Escritura diga que era rico, ¿sí?, y lo mencione como característica de este hombre, es que era una de las cosas que resaltaban de él, que era rico, ¿ok? Y escuchamos ya en palabras de Jesús que es muy difícil que un rico entre al reino, ¿verdad? Es muy difícil. ¿Pero qué acaba de decir Jesús? Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible, ¿sí? Y usted me dirá: pastor, ¿para qué me dice eso si ni usted ni yo somos ricos? Ahorita vamos a llegar al meollo del asunto, ¿verdad? Dice entonces, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, escuche bien, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Escuchó, hermano? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todo, dáselo a los pobres. ¿Qué hizo Zaqueo? Bueno, no vendió todo, vendió la mitad. ¿Pero por qué vendió la mitad? ¿Porque todavía amaba las riquezas? No, porque la otra mitad la iba a usar para restituir al que había engañado. Y ahora imagínense, vamos a ponerlo en perspectiva. Zaqueo, ahí me dijeron que ya te hiciste hermanito, pero acuérdate, Zaqueo, tú me debías 5,000 pesos. Y yo escuché, por ahí andan diciendo que le andas repartiendo a todos los que has engañado, le andas repartiendo dinero. Pues dame mis 5,000. Y Zaqueo le va a decir: ven a mi casa, ven, espérame tantito. Entra a su casa, sale, ten. ¿Cuánto le va a dar? 20,000. Zaqueo, bueno, si es honesto aquel hombre, tú me debías 5. Sí, pero yo le dije a mi Señor, porque ahora soy de la fe, como tú dices. ¿De la qué? De la fe. ¿De la qué, hermano? Fe. Fe. Como ahora soy de la fe, te doy 20, porque yo eso le dije a mi Señor. Aquí están tus 20,000. Y luego llega otro, porque se esparce la voz. Zaqueo, no le saques, Zaqueo, tú le debes a muchos, a todos les voy a pagar. Por eso vendí la mitad de mis bienes, y la otra mitad es para restituir. ¿A quién hice mal? Y llega el que le debía 20,000 pesos. ¿Cuánto le va a dar, hermano? 2, 4, 6, 8. 80,000, hermano. 80,000. ¿Le va a doler el codo a Zaqueo? ¿Le dolerá el codo a Zaqueo? Ay, Jesús, esa promesa que le hice a mi Señor, híjole, me está sacando canas verdes, ¿verdad?
Porque esa promesa que le hice a mi Señor, pues ya como que estoy viendo como que, hermano, Él ya había dispuesto, porque dice aquí que Él se puso en pie, sí, hermano, todos están sentados, Él se pone de pie y haga de cuenta que llama la atención. Quiero que todos me escuchen. Y hermanos, pueblo chico, ¿sí? En las ventanas estaban todos, porque ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús con Zaqueo. Y se pone de pie, y que me escuchen los de afuera, los fisgones que andan allá afuera también. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo 4 veces más. ¿Sí? Él quiso que esto fuera público. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre el joven rico que acabamos de leer y Zaqueo? ¿Cuál es la diferencia? Que Zaqueo tuvo el primer y más grande mandamiento. Amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Dejó de amar las riquezas. Es más, muy probablemente Zaqueo ya estaba hastiado de que las riquezas no le proveían lo que él buscaba. Y no encontraba la manera. Mira, tengo todo lo que siempre he querido tener, pero no soy pleno, no soy feliz. A diferencia del rico, el joven rico, decía, todo yo lo he hecho, Señor, desde mi juventud. O sea, tú no sabes con quién estás hablando, Señor. Yo desde jovencito que hago todo lo que tengo que hacer. Bueno, una cosa te falta amar a Dios. Te amas a ti mismo, pero no amas a Dios. Amas más tus riquezas. Y entonces lo imposible se hizo. ¿Cómo? ¿A poco usted cree que Jesús le dijo, a ver, Zaqueo, te voy a convencer, a ver si puede, ¿sí? Mira, tú eres bien rico y pues hay muchos pobres aquí en Jerusalén, ¿cómo ves? ¿Le das algo a los pobrecitos? ¿Cómo ves? Tú que tienes mucho dinero, apóyame, porque yo quiero atender a los pobres. ¿Cómo le hacemos, Zaqueo? ¿Cómo te puedo animar a que tú le des a los pobres? Y aparte, pues ya no seas así, ¿verdad? De que eres transero. ¿Usted cree que así fue la plática, ¿verdad? Que Jesús ahí andaba, ándale Zaqueo, Zaqueo, no le saques, o sea, tú tienes mucho dinero. ¿Cómo habrá sido la plática, hermano? Porque la plática no se menciona, ¿sí? Pero Jesús, hermanos, le voy a decir algo que se va a escuchar fuerte, porque lo es. Jesús no anda pepenando almas. ¿Se entiende, hermano? Jesús no está pepenando almas. Jesús les dice, ¿quieres escuchar? Escucha. ¿Quieres creer? Cree. Sígueme. Toma tu cruz. Niégate y sígueme. ¿No lo quieres hacer? No lo hagas. No es a fuerza. Jesús no pepena almas, hermano. Ándale, por favor. Ándale, vende todo lo que tienes. Ándale, para que se lo des a los pobres y hagas tesoro en el cielo. Ándale, te conviene. Jesús no está, hermano, pepenando voluntades humanas. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Otra vez, fe. Al que cree. Y entonces, escucha lo que pasa. Bueno, 8 otra vez, porque esto, hermanos, es hermoso. Puesto en pie, dijo, Señor. ¿A quién le dijo, hermano? A Cristo. Se lo dijo a Jesús. Ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios, ahí estaba el creador del universo. Y le dijo, Señor. Y todos escuchando, ¿sí? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces Zaqueo
se detiene de hablar y Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo llegó la salvación a la casa de Zaqueo? ¿Porque dio todos sus bienes? ¿Porque cuadruplicó a los que había engañado? ¿O porque tuvo fe? Porque tuvo fe. Y después que tuvo fe, tuvo obras. ¿Sí? Entonces el joven rico no tenía fe. No tenía fe, hermano. No le creía a Dios. No le creía que si él regalaba toda su riqueza, Dios lo iba a sustentar. No le creía, no tuvo fe. Todo comienza con la fe. Todo. La vida cristiana comienza y termina con la fe. Pablo dice, ya cuando está viejito, está escribiendo sus últimas cartas en la cárcel, muy probablemente, ¿sí? O en arresto domiciliario, allá en Roma, y ya está viejito. Y dice, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué? La fe. Pablo, la carrera de Pablo era una carrera para guardar su fe, porque se trata de fe, se trata de creer. Y cuando usted cree, hermano, empiezan a suceder cosas en su vida. Pero no hay otro camino, no hay otra manera, solamente es a través de la fe. Volvamos a Mateo 19 con el joven rico. Ahora vamos al 27, que lo dejamos pendiente. 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros, ¿qué dice? Lo hemos dejado todo. Ahora, ¿Pedro era rico, hermano? Pues no era rico. Pero ¿sabe qué hizo? Hizo lo que el joven rico no hizo. Dejó todo. ¿Sí? En las iglesias donde quieren desfalcar a sus congregantes y recibirán el justo juicio de Dios, les dicen y les cantan y les están, insiste y insiste en que le des tu dinero a Dios, en que inviertas para Dios. ¿Sí? Usted lo ha visto ahí en YouTube, en que tú siembres para Dios, y todo es dinero. Hermano, la Biblia no se enfoca en el dinero para Dios, se enfoca en todo. Pedro no era rico, pero le dio todo. La viuda que ofrenda, la ofrenda del templo, y que dio una monedita, lo dio todo. Era rica la viuda, era la más pobre de entre las pobres. ¿Pero qué hizo? Lo dio todo. Porque eso hace la fe. Eso hace. No estoy hablando de dinero, hermano. Estoy hablando de todo. Y en ese todo va incluido el dinero. ¿Sí? Como el Señor le ponga en su corazón. En el corazón de Pedro, Dios le puso dejar, fíjese, dice el 28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y escucha el 29,
y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Escuchó lo último? Y heredará la vida eterna. Dame, hijo mío, tú. ¿Qué dice la Biblia? Dame, hijo mío, tú. Vamos a escuchar. Corazón. O dice, dame, hijo mío, una parte de tu corazón. ¿Verdad que no? Dame, hijo mío, tu corazón completo. Amarás al Señor tu Dios con la mitad de tus fuerzas, con la mitad de tu mente, con la mitad de tu alma y con la mitad de tu corazón. ¿Verdad que no? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Se fija? Porque Dios no está pepenando almas. Dios no recoge sobras. Porque Dios encarnado, Cristo Jesús, ya murió por usted y por mí. Ya pagó, ya completó. El Señor no recoge sobras y no pide sobras, pide todo. Y el que haya dejado todo recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque eso, hermanos, es la fe. La fe es locura, dice la palabra, para el incrédulo. Claro, es locura para el incrédulo. ¿Por qué? Oye, Zaqueo, ¿cuánto te tardaste en ser jefe de los publicanos? No, hombre, 30 años. Hasta que me hicieron jefe. ¿Cuánto duraste de jefe? 5. Y Zaqueo, ¿qué te pasa, Zaqueo? Imagínense el amigo jefe de otro distrito, ¿verdad? Oye, Zaqueo, ¿qué onda? ¿Tienes familia, Zaqueo? ¿Tienes hijos? ¿Qué te pasa, Zaqueo? Y Zaqueo, ¿qué le va a decir? No, es que tú no conoces a quien conocí yo. Zaqueo, pero toda tu vida has luchado por eso. Sí, pero golpeaba el viento, no sabía ni para dónde iba. Es más, tenía todas estas riquezas y no era feliz. Me iba cada vez peor. ¿Se entiende, no? Para el mundo es locura. ¿Sí? Cuando el Señor a mí me llama al pastorado, yo trabajaba, éramos socios, un arquitecto y yo. Ya habíamos comprado, yo compré un plotter para la oficina, ya teníamos oficina, compré un plotter, hicimos algunos trabajos, hicimos trabajos fuertes, que hasta los pueden ver al día de hoy, hermanos, son públicos. Nos estaba empezando a ir bien y yo le dije al Arqui, voy a entrar al seminario en un año. Sí, no, hombre, no te apures, pero vamos a darle. El Arqui era bien así, ¿verdad? Bien jocoso, como dicen por ahí. Sí, no, hombre, sí, pero vamos a seguir trabajando. Sí, aquí voy a estar en un año. Acuérdate que estamos trabajando juntos y esto va para arriba. Vamos a darle. Llegó el año y le dije, y siempre se lo recordaba, Arqui, ya me voy, Arqui, al seminario. No, hombre, ¿qué te pasa, Luis? ¿Verdad? Es que, o sea, ya te había dicho, sí, pero yo pensaba que tú andabas allí con emociones, yo qué sé, ¿verdad? Y le dije, Arqui, todo lo que compré, quédatelo, te lo doy. ¿Sí? O sea, que te vaya bien en tu trabajo y seguimos siendo amigos, o sea, seguimos hablando. ¿Sí? No, hombre, ¿qué te pasa, Luis? Mira esto, Claudio. Pues entré al seminario, hermano. Pude haber vendido el plotter, ¿no?
pude haber vendido lo que compré yo para el negocio, pero ¿sabe qué? No pagué nada de cuota del seminario. Recibí una beca completa, 4 años enteros con beca. El Señor, hermano, el Señor, ¿sí? Pero si no estamos dispuestos a dejar todo, medite en su fe. El que quiera venir en pos de mí, hermanos, no es un poema, no son palabras bonitas, es la verdad. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pero no esa fuerza, no se me enoje, hermano, no esa fuerza, es si usted quiere. Si no quiere, hermano, el Señor no lo obliga. No se me enoje, no esa fuerza. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Pastor, ¿y qué me va a pedir el Señor? No sé qué te va a pedir, no lo sé, pero algo te va a pedir. Lo que sé es que cuando te lo pida, no van a ser migajas, va a ser todo. Tu vida se va a rendir a sus pies y solamente tu vida estará al servicio de Él, donde Él quiera, donde Él disponga. ¿Qué te va a pedir? No sé, mi hermano. Pero el Señor no recoge migajas, porque ¿sabe qué nos dio el Señor? Nos dio la mitad de su Hijo y la otra mitad se lo quedó. Nos dio la mitad de su gracia y a ver cómo le haces, a ver si te va bien. Vamos a hacer un volado, mira. Cruz, te vas al infierno, cara, te vas al cielo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, ser humano? ¿Te gusta la idea? ¿Qué hizo el Señor? Aquí está mi Hijo. Si tú crees en Él, tienes vida eterna. Asegurada. ¿Quién la asegura? ¿Yo? No, Él. Él la asegura. Padre, a los que me diste, a ninguno perdí. ¿Sí? Él la asegura en Cristo. ¿Qué necesito, pastor? Fe y más fe. Pastor, pero es que, sinceramente, pastor, yo no soy rico como el joven rico, pero yo también, como el joven rico, amo cosas del mundo. Como el joven rico, amo cosas que el mundo ofrece. Ok, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Por eso se preguntaron ahí los discípulos, ¿quién se va a poder salvar? Si todos amamos algo del mundo, y si todos amamos algo del mundo, ¿quién se salva? Y el Señor le dice, déjame tener un encuentro contigo, déjame ir a tu casa. Zaqueo, déjame ir a tu casa, Zaqueo. Déjame platicar contigo. Una comida, Zaqueo. Y acabando la comida, me dices, ¿qué opinas? Pero déjame entrar a tu casa. Y platicamos. Y Zaqueo dijo, yo quiero que entres, yo te estaba buscando, Señor. ¿Qué habrán platicado, hermano? Yo me lo imagino nada más. Y Zaqueo escuchándolo, hermano, teniendo acá las riquezas a su lado, ¿sí? Teniendo ahí su BMW, ¿sí? Su casa de 3 cielos, ¿no? Teniendo sus cortinas de 20 metros, porque es de 3 cielos. Bueno, me exageré, ¿verdad? Es un edificio. Bueno, imagínese, era rico. Y dejó de ver, hermano, lo que tenía. Dejó de ver allá el Corvette, ¿sí? Dejó de ver allá
la televisión del tamaño de una pared, porque nada le satisface, y entonces porque Jesús entró a su casa y lo empezó a ver a Jesús y a escuchar, hermanos. ¿Cuántas veces yo como predicador he podido ver, no con estos ojos, que no entra nada? Porque como Jesús le dijo a sus discípulos cuando no creían, no tenemos pan, Jesús. En un evangelio les dice, aún tenéis endurecidos vuestros corazones para no creer. Y no entra nada, hermano, porque no hay fe. Pastor, entonces estoy perdido. No, no lo estás, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Qué necesito, pastor? Escucha. Ten una comida con tu Señor Jesucristo. Escúchalo. Tenemos culto 11:30, 5 p.m, escuela dominical 10:30 a.m. Culto miércoles 7 p.m. Culto de oración viernes 7 p.m. Reunión de jóvenes 5 p.m. los sábados. Varones 7 p.m. los sábados. Mujeres lunes 3 p.m. ¿Quieres comer con Jesús? ¿Quieres escucharlo? ¿Ocupas ahora también un martes o un jueves? La mesa está servida, hermano. La mesa está servida. Y no crea, hermano, que estos mensajes los compro en el Oxxo. Como decía una hermanita, mi esposa se acordará, gritando, decía el hermano, este mensaje del Señor, esto que yo te traigo, cuando íbamos al penal, no lo encuentras en el Oxxo, les decía. Hermano, la iglesia está para usted. Yo no me beneficio. Yo hago mi trabajo, yo le amo. Ese es mi trabajo, porque Él me amó, Cristo me amó, yo le amo. Ese es mi trabajo. Pero usted a mí no me debe nada, porque yo no morí por usted. A mí no me debe explicaciones. Pastor, es que no pude, es que no logré, es que no hice, es que no esto, es que no lo... A mí no me debe explicaciones. Yo no morí por usted. Yo no di a mi hijo por usted. Sí, pastor, es que yo no soy. Sí, pastor, es que usted no sabe. Está bien, me puedes contar. Yo te amo, porque el Señor me ha amado y me encargó sus ovejas. Me puedes contar, pero yo no morí por ti. Y como lo dije en la mañana, hermano, si esto no logra algo, hermano, yo no sé qué más hacer. Yo creo que ya no hay nada más que hacer, más que seguir amando. Yo jamás quitaré el dedo del renglón de ninguno de ustedes el tiempo que el Señor me permite estar aquí. Jamás, el Señor me libre. Pero hermano, no se va a avanzar nada si solamente yo tengo el dedo en el renglón en su vida, pero usted no. Sí. La mesa está servida. El Señor le está invitando. Usted sabrá.
un hermanito de la alabanza puso en su corazón, dentro de sus posibilidades, cambiar su horario de trabajo para poder estar. Yo no se lo dije, yo no le dije nada, pero en mi corazón yo veía que había fe. Yo no estoy insinuando nada, hermano. Usted es cabeza, varón, usted es cabeza de su hogar. Yo no estoy insinuando nada. No vaya luego a decir, pastor, dejé mi trabajo porque usted dijo. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Usted es cabeza. Usted sabe las necesidades que tiene su familia. Y si quizá en su familia no está la cabeza, usted será entonces, mujer, la que provee. Usted sabe esas necesidades. Yo no las sé. Yo soy cabeza de mi familia. Yo sé sus necesidades económicas, pero también sé las espirituales. La mesa está servida, hermano. Yo les dije a la junta de administradores, yo quiero quitar los avisos, porque nadie me hace caso. Los administradores sabrán, no estoy mintiendo, que como que en los avisos nadie me pela. Y no es que yo me sienta, hermano, yo ya estoy vacunado de eso. ¿Sí? Es que no tienen entonces propósito. No me mire así, hermano, yo le amo. O no sé cómo me está mirando porque no veo su cara completa. Yo le amo, hermano. El Señor me ha enseñado a amar a sus ovejas. Lo tuve que aprender. Entonces, aquí lo veo el miércoles. ¿Cómo ven? Pastor, es que yo, mire, me puede decir, pero ya con el Señor. Y el Señor va a ver su corazón. El Señor va a ver, sí, no te apures. Yo sé que hay ahí en tu vida. O le va a decir, no, sí ve, porque sí puedes. Eso es con Él. ¿Sí? El Señor sabe. ¿Sí? Bueno, vamos a orar.